Saludos, ¿qué tal? Un placer tremendo que estés en sintonía conmigo a través de Euforia, la plataforma de Univisión. Estamos en formato radio en la hora del tránsito aquí en los Estados Unidos, de 5 a 6 de la tarde, este espacio político frente a frente con este servidor. Pero si me quieres ver en formato de televisión, también estamos a través de Latinísima en la aplicación, estamos también a través de Roku, de Fire TV y para la República Dominicana, una vez a la semana, a través de la emisión nacional de Vega TV. El saludo para los dominicanos que están ahí en la ciudad de Nueva York. Ahí a través de TV Quisqueya también llega este espacio político. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Es que el gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha decidido bloquear a Venezuela, esta vez a través del petróleo. Buques que exportaban petróleo a naciones que realmente son autoritarias y dictaduras, ahora pueden encontrarse con el ejército de los Estados Unidos. Y es que el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Tremenda jugada, de verdad. Y lo tengo que decir de esa manera. Me viene a la mente la revolución de Fidel Castro, de Díaz-Canel, en Cuba, cuando siempre han dicho que ha sido un país bloqueado. Es el mensaje que ha mandado la izquierda cubana al mundo entero. Bueno, estaban pidiendo bloqueo. Yo creo que esto sí es un bloqueo total. El objetivo declarado de Washington es cortar los ingresos petroleros que, según la Casa Blanca, financian narcotráfico, terrorismo y corrupción. Los quiero poner en contexto, las acciones concretas que ocurrieron. Un buque petrolero venezolano sancionado bajo el nombre El Skipper fue incautado por los Estados Unidos, por la Armada estadounidense en el Caribe, tras estar en la lista negra por transportar crudo que violaba sanciones. Y tiene que quedar muy claro en la parte inicial del programa esto: buques sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Y por qué hago un énfasis en esto? Porque he visto la izquierda a través de la prensa sembrar terror y manipular la información. Lo mejor que sabe hacer la izquierda venezolana, la cubana y la nicaragüense, el triángulo del comunismo en la región. La presión y la amenaza de confiscación han detenido o desviado a varios buques, reduciendo drásticamente el flujo normal de exportaciones, excepto operaciones limitadas de la empresa estadounidense Chevron bajo las licencias especiales. ¿Qué repercusión va a tener esto en la región? ¿Qué repercusión va a tener esta jugada política de Washington sobre Cuba, por ejemplo, que está atravesando una crisis energética sin precedente? Bueno, lo vamos a analizar en el espacio de hoy. Vamos a comenzar con una nota, por supuesto, una nota sobre el bloqueo total y completo de estos buques de una televisora. Reporta y nosotros lo colocamos a continuación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Esto supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El mandatario ha acusado a Trump de practicar la piratería. En todos los puertos del mundo, en toda la clase obrera internacional, a protestar contra la piratería de los que creen tener patente de corso para robarse las mercancías del mundo. El petróleo es el motor principal de la economía venezolana. Representa casi el 18% del Producto Interior Bruto y el 87% de sus exportaciones. Venezuela es además el país del mundo con mayores reservas probadas de crudo. El país sudamericano exporta cerca de 1 millón de barriles de petróleo cada día. Su destino principal es China. Interesante la jugada de Washington, pero esto ha tenido impactos económicos. Y es que, por ejemplo, el mercado del petróleo reaccionó con alzas moderadas en los precios del crudo, Brent y WTI, debido a riesgo de menor oferta venezolana ante el bloqueo y el estancamiento de exportaciones. Hubo también reacciones, controversias a nivel global. El gobierno de Maduro calificó las acciones de Estados Unidos como piratería y violación del derecho internacional. Ustedes lo escucharon en el material, en la voz de Maduro. Me viene a la mente la película, y es un gran filme, por supuesto, que tiene varias partes, una saga, Piratas del Caribe, porque está acusando al gobierno precisamente de piratas
en esta época, ¿no? Los expertos legales y políticos aquí en la nación americana han cuestionado la legalidad del bloqueo, advirtiendo que podría considerarse una acción comparable a un acto de guerra sin autorización del Congreso de los Estados Unidos. Rusia, por su parte, criticó muy duramente la escalada, advirtiendo que Washington podría cometer un error que afecte la estabilidad regional y respaldó al gobierno venezolano. De verdad que promete el programa. Por supuesto, voy a tener lecturas especializadas desde España. Me acompaña vía Zoom Luis Ortiz, analista venezolano, presidente de la Asociación Unión Resistencia Venezolana en el Exilio. Luis, bienvenido. Después de un gran tiempo que no te veo, te vuelvo a tener en el programa. Muchísimas gracias, Orelvis, por esta nueva oportunidad. Gracias por la invitación. Esperemos pues que este programa pueda abrirle a tus escuchas, a tus seguidores, una visión más clara de los acontecimientos en desarrollo en el Caribe y, por qué no decirlo, en el mundo entero, porque este es un problema geopolítico de altísimo calado. Pero esa parte de la geopolítica la analizamos más adelante. Tengo un amigo suyo personal aquí en el estudio, Freddy Solórzano, líder político venezolano radicado en la ciudad de Miami. Bienvenido, amigo mío. Así es, muchas gracias, Orelvi. Y saludo a mi gran amigo Luis Ortiz por allá en España. Felicitaciones y agradecido que estés hoy en conexión con los venezolanos a través de esta importante vía de comunicación como es con esta emisora y televisora aquí en Miami, con Orelvi, al día con la noticia. Oye, muchísimas gracias. Tremenda presentación siempre, de verdad. Creo que la comunicación está en sus buenas. Así que vaya pensándolo, vaya replanteando. A lo mejor podemos sacar un periodista acá. Okay. Oye, interesante y quiero comenzar contigo, de verdad. Fíjate que la izquierda a nivel internacional y también la izquierda en Venezuela y la izquierda cubana se han pronunciado y han dicho a todas voces que es ilegal lo que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo. Claro, está siendo afectada la economía de estos países de izquierda. Yo quiero que tú me des tu punto de vista, Freddy, acerca de si es legal o no que esté ocurriendo eso en el Caribe respecto a Venezuela. Bueno, mira, realmente el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, están haciendo las cosas bien hechas, bien pensadas, no es a lo loco, no es a la torera, sino ya se hubiesen metido hace tiempo allí en Venezuela para resolver este problema, que es la aspiración de muchos y la desesperación de tantos que dicen que cuándo es, para cuándo se meten, cuándo es que sacan este régimen. Bueno, eso no es un evento fortuito. Esto es algo bien programado, diseñado y que por supuesto cubriendo hasta esos esquemas desde el punto de vista jurídico, legal y además de lo que es el tema de el derecho internacional y siempre sosteniendo de que Estados Unidos más bien es el garante de la libertad, es el garante, es el pionero y además que no nada más para los Estados Unidos, sino que también es garante para que muchas naciones, y lo ha demostrado la historia, en Europa y aquí en América. Es el garante también de una estabilidad para que en la región no existan todos estos desmanes como están ocurriendo. Yo, desde el punto de vista con todo el equipo en la Coalición Internacional por Venezuela que nos reunimos y con todos los actores y factores que trabajamos acá por la libertad de Venezuela y la de Cuba y Nicaragua, tenemos una sintonía permanente y constante. Hemos analizado el punto y hay que darle la razón al presidente Trump. Están haciendo es algo persiguiendo a los que están destruyendo a esta gran nación, a los que producen y transportan droga para el continente. Y saben, y aquí los Estados Unidos tienen muchas trazas y tienen todas las rutas por donde pasan y los gobiernos cómplices también. Eso se sabe, eso va a salir pronto ahorita. En lo que resuelvan lo de Venezuela viene colaterales con Colombia, con Nicaragua, con Cuba, con el mismo Honduras y otros países que están vinculados en el paso, como es Guatemala y México. Así que Estados Unidos está en su propio derecho, en su justa dimensión de cómo tratar el asunto. Ellos están buscando la vía, tomando el derecho internacional como referencia y, por supuesto, los derechos humanos de quienes, en este caso, pudiesen ser afectados, como son los colaterales en el caso de Venezuela. Porque van a capturar, por la vía que sea, quirúrgica, así como se han hecho con
en otras latitudes, como es el caso de Solimán, el caso de los mismos militares que estaban al lado del Shah de Irán, de este señor, del Ayatollah. Todas estas cosas, y además puntualmente lo de Bin Laden, los otros casos que se han suscitado, que van directo y específico al objetivo. Entonces, estas cosas, además, que son totalmente legales y amparados por todo lo que es la supremacía de ese ordenamiento militar y el ordenamiento jurídico que establece que los Estados Unidos como supremacía también es garante de proteger a otras naciones y demás de aquí mismo del continente. No, y a mí me llama mucho la atención porque realmente hay muchas jugadas, yo la veo así de esa manera, hay muchas jugadas detrás de todo este movimiento que ya lleva más de 100 días en el Caribe. Y me preocupa una parte, yo siempre lo digo en cada espacio donde pueda hablar sobre el tema de lo que está ocurriendo realmente con Venezuela. Me preocupa que detrás de todo esto quede fortalecido Nicolás Maduro, porque hay mucha gente desesperanzada realmente. Han pasado más de 100 días, han sido la amenaza de ahí viene el lobo, pero el lobo no acaba de llegar y mucha gente está desesperada. ¿Por qué? Por las ansias de libertad principalmente que tiene no solo los venezolanos, sino también las ansias de libertad que tienen los cubanos y que tienen los nicaragüenses, porque fíjate que los cubanos apuestan por el derrocamiento del régimen de Maduro porque saben que se va a quedar La Habana sin oxígeno y puede llegar la libertad que llevamos más de 6 décadas los cubanos en este caso. Voy con Luis vía Zoom en España porque con él quiero tocar un tema bastante interesante porque en la región nuestra está colado hace años China, Rusia, Irán, Corea del Norte, todos los enemigos directos de los Estados Unidos han usado estos países, el triángulo del comunismo, y Venezuela no se ha escapado. Y fíjate que a mí me llama la atención y quiero desglosar un poco el análisis por esa vía. El régimen le sigue vendiendo al venezolano común de que una intervención sería asesinar niños, bombardear escuelas, hospitales, en fin, la propaganda política para tratar de implementar ese miedo. ¿A quién afectaría una intervención norteamericana? ¿Al gobierno dictatorial de Maduro o al venezolano común? Bueno, vamos a tratar de poner todo en contexto. En primer lugar, está claro hasta el día de hoy de que la administración de Donald Trump, responsablemente, como tenía que ser, declaró lo que muchos venezolanos desde hace muchísimos años, sobre todo los que pertenecemos a la verdadera resistencia, veníamos señalándolos como criminales, como una tiranía organizada dentro de la criminalidad no solamente nacional, sino también internacional. Una banda criminal que su fundamento, su fortaleza precisamente se ha basado desde cuando estaba vivo el señor Hugo Chávez Frías en la fortaleza económica de Venezuela. Obviamente todo ello derivado del petróleo. No olvidemos que cuando estaba allí Hugo Chávez Frías, Venezuela tenía una producción de 3.700.000 barriles día, 3.300.000 incluso, y llegó a alcanzar un poquito más. Venezuela se convirtió entonces, 3.300.000 y hasta 700.000 llegamos a producir diariamente. Por supuesto que esa fortaleza económica fue la que hizo posible el gran sueño dorado de Fidel Castro. Y bueno, así como la espada de Bolívar caminaba por América Latina, la chequera de Chávez caminó por América e incluso llegó a Manhattan, llegó a Estados Unidos. A veces eso se nos olvida. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y se paró en una gasolinera a comprarle gasolina a todas las personas que pasaban por ahí. Realmente estos regímenes son bastante provocativos. Por cierto que hay un tema hay un tema muy particular que precisamente es Citgo. Bueno, porque la fortaleza de Venezuela rompía fronteras. Teníamos un activo, como lo tenemos todavía, que por cierto se los quieren robar las rapiñas. Entonces, un activo que hasta el día de hoy refinan en los Estados Unidos de 850 a 1 millón de barriles
Pero al quiero que día. me contestes la pregunta principal, porque es que de verdad el chavismo hace como una propaganda y lo coloca y hay medios internacionales que también replican esa propaganda. ¿A quién afecta realmente una intervención de los Estados Unidos? ¿Al régimen o al pueblo venezolano? Yo prefiero ir sobre la realidad de que esa decisión de Donald Trump del bloqueo naval, vamos a llamarlo así, me parece por primera vez en la historia una decisión acertadísima de los Estados Unidos para con estos tiranos narcotraficantes. Porque es que el efecto no es ni siquiera para Venezuela, Orelvis, y eso es interesante que lo digamos en este programa. Aquí juega la geopolítica porque viene un efecto hacia Putin directamente. Y hacia China, que compra bastante petróleo a precio a Venezuela. A China y a Vietnam, que también son compradores, y en este caso la piratería no la está ejerciendo Donald Trump y su administración. La piratería la vienen ejerciendo precisamente la tiranía de Maduro con todos sus cómplices cubanos, iraníes, incluyendo los propios rusos. Y eso hay que decirlo claramente ante la propaganda perversa de esa izquierda que todo lo tuerce. Entonces nos toca a nosotros decir la verdad, pero no es engañar a la gente haciendo creer que la actitud de Trump es porque va a entrar a Venezuela, porque va a sacar a Maduro y lo va a extraer. No, eso más bien fortalece a estos criminales, porque esos son los que son ellos, unos tiranos criminales. No, a mí me parece muy acertado la decisión de Trump, y considero que esto beneficia a la posibilidad de que las democracias se puedan recuperar en un largo tiempo, porque no va a ser un corto tiempo, en nuestros países ya secuestrados. Esa es mi opinión. Perfecto, ¿no? Comparto muy bien la opinión con usted, por supuesto. A propósito, hemos hablado del Partido Republicano, de la administración como tal, y yo tengo un video que quiero colocar a continuación, que es el mensaje de Rick Scott, senador republicano aquí por la Florida, que se estuvo pronunciando después de esta jugada. Veamos. El senador republicano por Florida ante el Congreso de Estados Unidos, Rick Scott, dio un pronunciamiento determinante contra Nicolás Maduro. Creo que debería irse del país. Creo que si viene a Estados Unidos será condenado por narcotráfico y pasará el resto de su vida en prisión. Estará en la misma situación que Noriega, así que si yo fuera él, me largaría de allí. En entrevista para Martín Noticias, el senador Scott dijo que el gobierno de Estados Unidos seguirá aumentando la presión contra Maduro y los cómplices del cártel de los soles en Venezuela. Bueno, creo que vamos a seguir destruyendo el narcotráfico, persiguiendo a los narcotraficantes. Eso es algo que va a suceder. Lo segundo es que si van a exportar petróleo de Venezuela, su petróleo será confiscado y llevado a Estados Unidos. Así que, ya saben, el presidente Trump va a seguir aumentando la presión contra Maduro. Maduro es un narcotraficante, dirige una organización criminal. No es el presidente legítimamente elegido de Venezuela. Nunca deberíamos llamarlo presidente Maduro, deberíamos llamarlo narcotraficante Maduro. También Scott dijo que aguarda por un posible encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, líder opositora venezolana. Espero que María Corina pueda venir a Estados Unidos, a Washington, D.C., y reunirse con Trump. Me encantaría estar allí si sucede, porque le tengo mucho respeto. Se ha convertido en una amiga y es una de las mayores luchadoras por la libertad del mundo. Por otra parte, sobre el ofrecimiento de energía eléctrica a Cuba por parte de Maduro para paliar la crisis energética en la isla, esto fue lo que dijo Scott. Pídanle que genere energía para la gente de su propio país. ¿Cómo la va a enviar? ¿La va a enviar a través del mar a Cuba? No puede ser. Es decir, en realidad si alguien en Cuba creyera eso, no sería más inteligente que Maduro. El senador Rick Scott agregó en la entrevista que Nicolás Maduro ha permitido la entrada de organizaciones terroristas a Venezuela y esto pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. José Pernalete, Martín Noticias. Y es interesante y es real. La seguridad nacional de los Estados Unidos está en peligro, no solo con Venezuela, sino también a 90 millas, ahí está, a 90 millas de los Cayos de la Florida, Cuba, con bases militares chinas, con espionaje ruso,
y con influencia iraní también dentro de la isla, como en casi toda la región. Y el petróleo ha sido un golpe muy fuerte para el chavismo. Y la pregunta es la siguiente de Freddy: ¿puede el chavismo sobrevivir sin ese recurso? No, el chavismo, aunque sí compartió responsabilidades de gasto y de consumo y de logística con el tema de los ingresos producto del narcotráfico, no es menos cierto que el tema del petróleo, que es más del 20% de la utilidad que ellos sacan del petróleo para los gastos de gobierno y de su fechoría, bueno, y además de la corrupción. Eso es insaciable, todos estos temas que te estoy diciendo, porque necesitan muchos recursos, no nada más lo del petróleo. Ellos están pechando, cobran impuestos, hacen decomiso, tienen zonas de negocio para el régimen, y también, por supuesto, hay otros negocios que son pechados. La actuación de la FARC, del ELN, esos son negocios que tienen la FARC, pero también tienen que dejar algo para el régimen. Y así los otros negocios ilegales que existen en Venezuela, producto de un régimen que ni siquiera se le puede llamar gobierno. Eso es un estado forajido, es una banda de delincuentes que se apoderaron de las instituciones, y por eso estoy de acuerdo, como dirigente venezolano aquí en el exilio, de que el presidente Trump tiene todo el derecho, en nombre de la mayoría de los venezolanos, de tener esos barcos, porque eso es dinero del Estado venezolano, de todos los venezolanos, y el Maduro no puede estar regalándolo a Cuba, ni mucho menos vendiéndolo a precio gallina flaca a estas potencias como Rusia y China e Irán. Así que está bien, detenga cada barco que venga cargado de petróleo, presidente Trump, y de droga más ligero, que le viene a hacer daño a esta gran nación que nos ha abierto las puertas. Así que para adelante, nosotros respaldamos totalmente esa política de saneamiento de las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, porque ahí estamos también nosotros como venezolanos, y además que tenemos ya nietos aquí en esta gran nación. Queremos que esta región esté totalmente sana de las dictaduras, del comunismo, del terrorismo y por supuesto del narcotráfico. Así que apoyado totalmente, cuente con los venezolanos serios y de bien. Por supuesto hay sus venezolanos que están ligados a Tren de Aragua, venezolanos que están ligados incluso al Partido Demócrata aquí de este país, y muchos venezolanos también que están vinculados al régimen y reciben algunas preventas, como el caso de los bolichicos que gozan aquí en este país, y ahí también tenemos que enfilar las baterías porque hacen mucho daño y dan sostenimiento a esa banda de delincuentes que todavía gozan de proceder allá libremente en Venezuela y pasan para acá, para Estados Unidos. Así que adelante, presidente Trump. Voy a regresar con Luis allá en España porque quiero tocar este análisis con él. El bloqueo que está imponiendo Luis, principalmente Donald Trump, ¿lo ves como una herramienta política o económica para tratar de asfixiar a Maduro y tratar de que se vaya del poder sin tener que usar el brazo militar fuerte? Yo lo veo como un agregado de presión, pero más que a Nicolás Maduro, ahí insisto, hay un juego geopolítico, porque de alguna manera el poco petróleo que produce Venezuela, que no llega a 1 millón, es trasegado pues a través de la piratería, de la intervención de incluso los rusos. Rusos, no te olvides que Venezuela de alguna manera, pues aunque menor, es un aliado de Putin. Y esto le complica, y hay que verlo con esa óptica, la situación que está viviendo Putin con el caso de Ucrania aquí en Europa. Y, por supuesto, hace que Europa también, aunque no quisieran, coincidan con Donald Trump en esa medida. Es así mi lectura. Yo no creo que ese bloqueo vaya a ser el fin de Maduro. Yo pienso que ellos tienen mucho oxígeno para resistir. El primer oxígeno, pues, es que han hecho de esa población, de nuestros familiares y amigos, un pueblo adormecido y anestesiado. Lo han ya preparado en estos 27 años para vivir de la nada. Y fíjate, vuelvo a poner el ejemplo. Cuando hace tal vez 12 años o 15 años se hablaba de presión económica hacia el chavismo, se decía de que ellos iban a caer por la presión, y eso no ha sucedido. De 3.300.000 han llegado a 1 millón y siguen dominando, secuestrando el país de manera muy, pero muy clara. Entonces, la fortaleza de Maduro y de sus criminales, yo como venezolano cada día la veo mayor. Incluso soy de los que vengo diciendo
que las elecciones del 28 de julio del 2024, sin lugar a dudas, fue el terrible error que cometieron esa falsa oposición, que es lo que permite que hoy, ¿verdad? A pesar de que hubo una voluntad popular masiva que votaron contra él, hoy Maduro se sienta con sus capos más fortalecidos que antes. Yo quiero pasarle la pregunta a Freddy, porque compartes la visión de él que está en España y que él no cree, así lo ha dicho aquí en el programa, de que este bloqueo pueda sacar a Maduro del poder. Tú que estás en Estados Unidos, que estás viendo la euforia que tiene la comunidad venezolana y que además estás en contacto, lo has dicho en todo momento, con los venezolanos dentro de la nación, ¿crees que sirva este bloqueo para sacar a Maduro o es solamente un proceso más? Bueno, aparte del tema psicológico que es permanente, que es el régimen, todos los que dirigen, porque el problema es que la gente tiene que entender de que esto no es un dictador como Noriega, que al eliminar a Noriega, muerto el perro se acabó la rabia. Esto no, es que esto agarrando a Maduro todavía hay problemas. O sea que tiene que ser una operación en conjunto. ¿Cómo capturar en el mismo momento a Maduro, Diosdado, Padrito López y un poco de gente que eso llega a más de 50? Pero por supuesto figuran los capos verdaderos, que son los que dirigen y controlan, que son no llegan a 15, pero esto es un operativo psicológico, pero también de acción. Ustedes han visto cómo han destruido lanchas cargadas de droga, ustedes han visto cómo detienen un buque petrolero que más de 1 millón de barril que llevaban allí en ese depósito del barco, y esto por supuesto coopera para que Maduro y algunos miembros del tren ejecutivo comiencen a buscar las fórmulas de cómo irse, cómo negociar, cómo impulsar a Maduro. Es más, te confieso algo, que ya nosotros lo sabemos porque nos mantenemos en contacto permanente con muchos militares dentro y fuera del país, activos y también en fuera de servicio, o retirados. Hay muchos militares que ya están en comunicación con las fuerzas que van a ayudar para la salvación y liberación de Venezuela. Pero que, eso lo están haciendo. Que tú me dices eso y yo te voy a poner en contexto también para argumentarte un poco más. Los militares en la última elección que el régimen se robó votaron por Edmundo González. Así es. Hasta en los cuarteles ganó María Corina y Edmundo. Claro, es lo que te estoy diciendo. Ahí está la prueba de que realmente el sistema de por eso Venezuela te digo esto, que si está desintegrado internamente por gusto. No tienen el primer anillo ahora de Maduro con cubanos porque temen. Te voy a decir realmente los 5 casos que ya lo hemos analizado y lo voy a decir hoy por primera vez en público. Esto no es vender patria ni es vender tampoco información. Esto es transmitirla para que la gente se calme. Y además que no choca, porque no hay día, no hay fecha, eso no tiene horario en el calendario, como se dice. Esto es que hay 5 problemas básicos. Uno es ese mismo. Ustedes piensan que la pelea es sacar a Maduro. Es que ahí hay cosas todavía de Irán. Ahí hay cosas todavía de Hezbollah. Ahí hay cosas todavía hacer una pausa. Ya se me acabó el tiempo del primer bloque. Okay. Vamos a los comerciales y regresamos enseguida. Claro. Me quedan muchos temas de verdad que analizar con los invitados. Esto es Frente a Frente. Regreso enseguida.